Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que la estén pasando muy bien. Yo feliz de encontrarnos nuevamente en su página Educaréis. Hoy tenemos a Carla Barrios Rodríguez, quien nos va a presentar su libro Ante la violencia sexual infantil. Eh, ¿Cuáles serían, pues, las actitudes, las posibilidades de información, las posibilidades de acción frente a esto que estamos teniendo todo el tiempo, que no ha dejado de existir, que no ha dejado de estar presente? Y me voy a permitir presentar a Carla. Ella se autodefine como feminista, lesbiana, poliamorosa, disidente, amante de les perretes. Le agrada mucho cocinar, a mí también, cantar, leer, escuchar música, los juegos de mesa, rompecabezas. Es psicóloga clínica, educadora sexual y psicoterapeuta. Ella ha cursado la maestría en tanatología y el doctorado en educación. Es profesionista en enseñanza y atención integral en las áreas de psicoterapia, sexología, derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, tanatología y educación desde una perspectiva feminista y psicosocial. Es conferencista, facilitadora y cofacilitadora en múltiples talleres y grupos terapéuticos. También es docente, colabora en medios de comunicación como especialista, tanto en medios impresos y digitales como en las áreas de sexología. Yo la he escuchado en radio, en algunos medios digitales y en televisión. También es psicoterapeuta, tanatóloga y en educación. También escribe en estos medios, ¿no? Impresos y digitales, y sobre feminismo, sobre género, sobre violencias, sobre diversidad sexual y relaciones diversas. Es coautora del capítulo Exploración básica del erotismo en el consultorio, en el libro de Rodríguez Jr. Osvaldo, Sexología Clínica, una visión latinoamericana. Está editado por Impasex y es autora del libro Ante la violencia sexual infantil, Caminos para la recuperación desde una mirada psicosocial y feminista. Supongo que la edición es PAX 2024. Y bueno, si algo no quedó como claro, pues ahí tú ahorita lo arreglas, por favor. Carla, es un placer que estés con nosotras, es un placer compartir este espacio de Educaréis contigo y te voy a ceder los micrófonos. Pues un placer, Claudia, y sobre todo, pues, encontrarnos, ¿no? Necesitamos muchos encuentros para poder plantear todas aquellas situaciones que nos interpelan, que nos están atravesando en el día a día y sobre todo, pues, en temas de violencias que además, pues, están tan presentes en nuestra vida y que tienen que ver con pues el contexto, ¿no? O sea, algo que planteamos desde los feminismos es que el contexto lo es todo. O sea, los lugares donde vivimos, las cosas que hacemos, pues tienen que ver con lo que nos va atravesando en el día a día. Gracias, pues los micrófonos son tuyos. Bueno, pues voy a compartir pantalla, nada más denme un segundito por si me atoro un poco. Pues me parece súper importante un poco contarles de cómo surge este libro y que surge justamente como un lugar donde, por un lado,
lo que me planteaba la editora era qué libros eran importantes de escribir o de narrar. Y mientras barajeábamos los temas, pues veíamos que uno súper importante era justamente el tema de violencias sexuales. Y era importante porque casi todos los referentes que tenemos de libros sobre violencias y sobre violencias sexuales tienen que ver con una mirada europea o gringa. Son muchos libros que están basados en muchos datos, o sea, nos dan mucha información teórica y algunos números, pero que no terminan de hablar de la experiencia, y esto es problemático en el sentido de que pues seguimos teniendo muchas necesidades en cuanto a la atención y el acompañamiento de las violencias sexuales. Y también pienso y pongo que este no es un libro único, no es un libro de una autora, sino, como lo he venido diciendo, es un libro de autorías porque es un libro que está escrito no solo con lo que yo he vivido en términos de mi vida personal y también de mi vida profesional, sino que también es un libro que está escrito con las voces de mis consultantes que muy generosamente, muy amorosamente planteaban todas sus experiencias de las violencias. Y en ese sentido, pues pasaba algo muy curioso, que era, por un lado, que cuando les decía, ¿quieres compartir algo? Y que me preguntaban, ¿cuál de todas las violencias voy a compartir? ¿No? Porque me han atravesado muchas. Y ese es el primer lugar justamente que aterriza el libro, que es que cuando pensamos en violencia sexual, nos hemos centrado mucho en pensar que es una cosa única que está alejada, y en realidad para que lleguemos a la violencia sexual o a las violencias sexuales, tenemos que pensar que hay muchas otras violencias que se han atravesado antes, ¿no? Que es algo que nos pasa con las familias, ¿no? Cuando iniciamos los procesos de psicoterapia, pues lo que vamos reconociendo o viendo es que hay una cuestión ¿cómo se llama? Una cuestión de que las personas decimos que no hemos vivido violencias, pero el problema es que las hemos normalizado tanto, las tenemos tan integradas, que de pronto se vuelve súper difícil poder hablar de ellas. Y cuando no reconocemos esas violencias, pues no vamos a poder movernos. Entonces, bueno, esa también era una situación importante. Entonces, yo pensaba, ¿cuál es el libro, por un lado, que puede acompañar a las familias para identificar las violencias? Y no solo a las familias, sino a todas las personas que estamos acompañando a las crianzas, porque el proceso de criar tiene que ver con toda la comunidad. Hay un proverbio africano que dice que para criar a una cría se necesita toda una comunidad, y es real, porque todo el tiempo estamos haciendo educación de la sexualidad, con nuestras actitudes, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que planteamos, pues esto va a estar en nuestra vida como cotidiano. O sea, no necesitamos un aula o un espacio formal, y entonces, eh, dependiendo de las cosas que vamos diciendo verbal y no verbalmente, pues estamos haciendo educación de la sexualidad. Y por eso es tan importante tener otros recursos. Y pues también pienso que de pronto es que no vamos a poder identificar o hacer algo con las violencias sexuales si antes no reflexionamos sobre las otras violencias que nos van atravesando en el día a día, y que esto me parece súper, súper importante. Entonces, creo que desde ahí este es el primer planteamiento. Y bueno, pues de ahí surge un poco esta idea. Y claro, también me era muy importante que no fuera este libro del que usualmente hablamos, escrito en tercera persona, lejano, donde las personas no se sienten representadas ni reconocidas. Porque además sabemos que eso no muchas veces nos ayuda, o sea, al contrario, cuando vemos, em, cuando estamos en estos procesos, si es un texto lejano o si no conectamos con la experiencia, va a ser muy difícil
reacomodar nuestra experiencia, pero también atender lo que es verdaderamente importante. Y también creo que esta parte de cambiar muchos discursos, yo por ejemplo les comparto que hoy estuve en la Normal de San Juan del Río presentando el libro y que en este proceso pues justo había esta cuestión de la prevención, ¿no? de la violencia sexual infantil. Y yo estoy en contra de estos procesos que hablan de la prevención de la violencia sexual o de la violencia sexual hacia las crías en términos de ir y dar talleres, porque es como, y voy a replantearlo, si para prevenir el delito nos dijeran no salgas de tu casa para que no te asalten, ¿no? O aprende artes marciales para que no te asalten, es que es un despropósito. Entonces, más bien creo que necesitamos hacernos otro tipo de preguntas y otro tipo de acercamientos que estén ligadas a nuestras experiencias, pues también un poco pensando, por un lado, que México es el país con el número uno de violencia sexual infantil en los países de la OCDE y que también se calcula que más o menos cada 4 minutos hay una interacción de violencia sexual hacia las crías. Y cuando hablo de crías, me refiero a estas personas que están en una situación de sometimiento por el sistema porque no tienen recursos legales o económicos o sociocontextuales para poder tomar decisiones en su vida. Es decir, cualquier persona menor de 18 años y a veces desgraciadamente más grandes que por el contexto no pueden tomar decisiones de autonomía y de protección y ahorita vamos a ir hablando un poco de eso, pero sí pienso que era muy importante, pues justamente darle un empujoncito desde otro lugar a esta parte de las experiencias de violencia sexual desde una mirada además feminista, que además el feminismo tiene, o los feminismos tienen mucho que ver con la mirada comunitaria, ¿no? O sea, las cosas que hago no son solo por mí o no son solo para mí, sino que tiene que ver con un proceso de repartir, de compartir, de atravesar y de resolver comunitariamente aquellas situaciones que nos van atravesando. Y bueno, pues yo vengo de MACA, que somos una colectiva de estudios psicosociales, feministas y de género, y pues venimos haciendo un trabajo justamente desde estos enfoques, pensando en un feminismo o en los feminismos interseccionales, ¿no? Que pues puede haber muchos. Y bueno, empiezo con esta parte, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, la gente no sabe que Philippe Pinel era uno de los primeros psiquiatras que lo que hacía era empezar a hablar con las personas que estaban en lo que eran los antiguos psiquiátricos, ¿no? Que generalmente eran hospitales, y su imagen fue exagerada por su hijo, un poco para sacar también dinero, y mito, pues obviamente, pues dio mitos importantes en el ámbito de las psicoterapias y por eso es que lo voy poniendo. Philip Pinel, algo que hace que me parece que es una cosa bien importante, es que él es la primera persona que se atreve a hablar con las personas que estaban, entre comillas, enfermas. Y lo pongo así porque antes de que estuviera Pinel, pues no había esta interacción, era o te lleno de baños de agua fría, o te amarro, o te hago cortes y con eso planteo que es la forma de la curación, pero no se hablaba porque, claro, como son personas locas, ¿no? Pues no había mucho que hacer. Entonces, también desde ahí viene esta parte del mito de Pinel, que bueno, pues hasta la fecha en muchas escuelas se sigue enseñando esta parte, ¿no? Y por otro lado, a partir de eso surge este nombre de charlatanes, que tiene que ver con esta parte de charlatanes eran las personas que charlaban, ¿no? Y es donde empieza a dar un vuelco el acompañamiento psicoterapéutico, porque antes no se tomaba en cuenta la experiencia de las otras personas, ¿no? Entonces,
esto da un poco la mirada de cómo era antes lo que hoy se llama psicoterapia y que antes no se llamaba así. Y pues también el Marqués de Sade es quien inventa el psicodrama, ¿no? No es Moreno como se llama, sino que el Marqués de Sade empieza a desarrollar historias y se va dando cuenta de que esta parte del psicodrama, escribir historias y replantear, pues tocaba con aquello que habíamos vivido. También planteo que el papá de Freud era un hombre que les violentaba, no solo a Freud, sino a toda la familia. Freud tenía una atracción muy importante por su mamá, que su mamá además era mucho más joven que su papá, como 20 años, y Freud vivió en una situación de mucha precarización. Tuvo adicción a la cocaína y pasó por muchas frustraciones en su quehacer profesional, es decir, él intentaba y hacía cosas y ninguna le funcionaba y después, Breuer, empezamos a hablar de otro colega de Freud. Breuer empieza a acompañar a Berta Pappenheim, que tenía esto que se llamaba histeria, ¿no? Que es esta enfermedad del útero que teníamos las mujeres y que, claro, si teníamos enojo, si denunciábamos, si no nos adaptábamos, si mandábamos a la mierda lo que pasaba en nuestras vidas, pues había un linchamiento porque ese no era el papel que le correspondía a la mujer en la era victoriana o en la época victoriana. Y entonces Berta Pappenheim, a partir de la muerte de su papá, empieza a desarrollar un proceso y entonces ella le hablaba a Breuer y le decía, para tal fecha vas a hacer tal cosa. Y entonces Breuer llevaba una bitácora y iba haciendo las cosas que Berta Pappenheim decía. Ella le llamaba el talking cure, es decir, la cura por la palabra. Y entonces Berta es quien inventa la forma moderna de entender la psicología clínica en 1880 y Freud le roba el crédito y la técnica. Es esto que llamamos el psicoanálisis. También la palabra inconsciente es acuñada por Joseph Breuer y pues bueno, pues obviamente el crédito fue distinto. Y también algo importante es que ahora sabemos que lo que antes se llamaba histeria en realidad tiene que ver con impacto traumático y tiene que ver con un proceso donde al principio Freud escuchaba todas las historias de las personas en su entorno. Eh, Primero les empezó a dar crédito a estas mujeres diciendo, sí, sí viviste violencia y sí, sí viviste violencia sexual, pero después Freud, cuando fue señalado por el entorno y se dio cuenta que además eso impactaba a la clase burguesa de esa época, de ese momento, Freud dio muchos pasos para atrás y dejó de dar crédito a las mujeres y empezó a sacar toda esta teoría súper patriarcal, súper de descrédito a las personas que habían vivido violencias sexuales. Y bueno, pues un poco ahí inicia un poco el tema de, por un lado, toda esta teoría del, de la sexualidad, de desarrollo psicosexual, pero también pues hay un gran lastre porque entonces todo eso que se había avanzado va para atrás porque como papá Freud dijo que no, que todo era inventos, pues ya no se siguió indagando de toda esta parte de las violencias sexuales sistematizadas hacia las mujeres. Y por último, William Moulton Marston tuvo una relación poliamorosa y practicaba el sadomasoquismo, que además fue la persona que junto con una de sus amoras hace el primer esbozo del polígrafo. Si quieren saber más, les recomiendo este libro que se llama Eso no estaba en mi libro de historia de la psicología de José Boyano del año 2022. Y también hay otro libro que me parece imprescindible, que es Trauma y Recuperación de Judith Herman Lewis y que pues va contando también una parte de esto. ¿Por qué empezar desde acá? Y la respuesta es que las ciencias tienen sesgos y justamente por eso necesitamos verlas desde un lugar situado. Es decir,
qué es lo que nos está diciendo la ciencia en este momento y cuál es el contexto que vamos teniendo. Porque cuando solo damos generalizaciones, por un lado nos perdemos de los detalles, volvemos a cosificar a las personas y no vamos a lo que es importante en el fondo. Entonces, por eso es muy importante saber que lo que hoy sabemos no tiene que ser válido para toda la vida, ni siempre, ni en todos los contextos, sino que tenemos que ir acotando para reconocer, para cuidar y sobre todo para respetar el proceso y la experiencia de las personas. Y un poco esto de lo que les hablaba, ¿no? ¿Para qué y desde dónde escribir este libro, habiendo tantos libros que hablan de las violencias sexuales? Pues justo me parecía que era importante tener una mirada mucho menos directiva, como en esta parte de eh, si tú viviste esta experiencia, estos son los pasos a seguir, sino que me parecía muy importante y lo pensaba en mis propias historias de sobrevivencia a las violencias sexuales a nivel personal. Lo pensaba también en las personas que acompaño en términos de la parte psicoterapéutica y lo pensaba también en el acompañamiento a mis estudiantes en procesos de las pedagogías del sur. Y entonces, desde este lugar, me era muy importante cuestionar estos otros textos, no porque esté mal, sino porque creo que ya nos rebasaron y porque la realidad que estamos viviendo ya nos ha rebasado de muchas maneras. Ahorita mismo en Querétaro está esta historia de una persona menor de edad que se reconoce como que vivió violencia sexual, tuvo un aborto espontáneo, se le criminalizó y no solo mm, se le condena a que esté en situación de reclusión, sino que además se le pide una reparación del daño para la persona que la violentó sexualmente y no solo es sexualmente. Pero acá, pues mientras voy escuchando todo este proceso, pienso cómo ahí hay violencia estructural, es decir, el Estado no está haciendo la labor de proteger, de cuidar y de generar el bien superior de esta persona que está en minoría de edad. También que es una mirada moralina que penaliza la corporalidad y las decisiones de una mujer y por el otro, que permite que los violentadores, ¿no? Que no solo es el chico que la violentó sexualmente, es también el fiscal, es también el gobernador, es también todo el sistema que le está violentando, quienes están impidiendo la recuperación y el bienestar. Entonces, si no lo miramos desde un lugar muy amplio, esta situación nos va a seguir rebasando. Y porque también, pues algo que nos pasa es que están estos modelos de lo que es la sexualidad, pero que a veces están completamente lejanos. Necesitamos verlos en función de cómo hemos aprendido, cómo hemos aprehendido el mundo y cuáles son las cosas que me pasan, porque pienso, una niña de 14 años que vive violencia sexual, que tiene un embarazo por esa violación, que se le criminaliza por un aborto espontáneo, que además hay un linchamiento, que se ponen en riesgo toda su integridad, porque además el Estado no cumple con la protección de la identidad y se le revictimiza y se le retraumatiza de manera sistemática. ¿Cómo carambas va a poder dar una un- una situación de bienestar a ella misma y cómo va a poder denunciar o cómo va a tener poder o cómo se va a sentir dignificada cuando todo el sistema está en contra de ella y justamente se le sigue violentando desde todos los ámbitos? Y un poco la propuesta que hago es que más que hablar de una sola sexualidad, necesitamos hablar de sexualidades en plural. ¿Y por qué sexualidades en plural? Porque nuestra sexualidad ni siquiera es igual la que hoy tengo que la que tuve hace 5 años. Tampoco va a ser lo mismo la que tengo hoy que la que puedo tener si llego a 5 años más de vida. Es decir, mi sexualidad no la voy a vivir igual en el 2029, ¿no? Entonces,
Por eso es muy importante pensar que siempre hay este proceso y por supuesto que también entre personas y contextos. Entonces no podemos hablar en singular cuando en realidad tenemos un montón de procesos eh, que nos están atravesando de muchas maneras. También que estas sexualidades son inherentes a las humanas, no es una experiencia lineal, o sea, este discurso de naces, creces, te reproduces y mueres ya no funciona porque hay un montón de procesos que estamos viviendo. ¿Qué pasa cuando tenemos una movilidad obligada, esto que se llaman las personas migrantes, y que tienen que tener un montón de procesos para poder subsistir? ¿O qué pasa con este inicio de la pubertad temprana que tiene que ver con todos los químicos y agrotóxicos que estamos tomando o viviendo o respirando? Pero también qué pasa justamente con estas rupturas a partir de las violencias que empiezan, por ejemplo, con la parentalización, estas crías que van viviendo, resolviéndole la vida a personas adultas y que no tendrían que estar en ese proceso, que también al ser no lineal, pues es dinámica, ¿no? Se va movilizando en función de las cosas que vamos viviendo, que también tienen influencias constantes y cambiantes. Esto también nos va a impactar desde diferentes lugares, que necesitamos verla desde una mirada multi, inter, pluri, trans, disciplinaria, es decir, como que hay muchas áreas de conocimiento que nos van atravesando, que tiene procesos subjetivos, pero también del contexto, y que lo que van haciendo es diversificando y complejizando la mirada, y que tiene que ver con la teoría del caos en el sentido de que todo puede pasar y que también es esta parte de que el aleteo de una mariposa al otro lado del mundo puede generar un huracán de este lado. Todo está interconectado y todo es posible en esta teoría del caos. Y por supuesto que esta mirada de las sexualidades pues está vinculada con cosmogonías, con cosmovisiones, con cosmosaberes y con cosmoconocimientos, ¿no? Entonces, no hay una única manera, sino que más bien tenemos que ver todos estos recursos que van cruzando. Y solo una propuesta muy sencilla que me parece importante, que es cuando hablamos de sexualidades, reconocer que el sexo es biológico, aunque tiene una carga, por supuesto, sociocultural, que la asignación de género es sociocultural, que la identidad de género es psicosocial, que la expresión de género es sociocultural y que la orientación erótico-afectiva es psicosociocultural y la conducta sexual es sociocultural. Lo pongo con estos dados porque a veces en este aprendizaje binario de la sexualidad y muy excluyente, se nos plantea que todo está dividido en dos, ¿no? Y entonces hay una idea de que un dado va a tener estos números, ¿no? Y que entonces va a ser así. El sexo es el uno, la asignación del género es el 2, la identidad de género es el 3. Y no es así. Vamos a pensar que en realidad tenemos varios dados que los tiramos y que entonces vamos a hacer la suma de todos estos elementos. No necesariamente vamos a estar como esta estructura binaria que nos dice, si tú tienes un pene, entonces te decimos que eres un hombre y entonces tu identidad de género es que eres un hombre y entonces si tu expresión de género tiene que ser masculina y tu orientación erótico-afectiva tiene que ser heterosexual, heteronormada, y tu conducta sexual tiene que ser de depredación, de cosificación y de asallamiento a la otra persona. No. Más bien tenemos que pensar que este viejo modelo que nos han vendido nos sirve y que podemos ir también movilizando algunas cosas. Es decir, si a mí me enseñaron, por ejemplo, que solo podía tener ciertos comportamientos, puedo preguntarme cuáles son esos otros, pero que entonces hay que vernos y leernos desde un lugar súper distinto, súper diverso, también reconociendo nuestros matices, porque además es algo que vamos a hacer en todo momento en el tema de la educación sexual integral, es decir, vamos a estar haciendo mucho psicoeducación. ¿Cómo vamos a hablar de violencias sexuales si no hablamos, por ejemplo, de todo el impacto que tiene la expresión de género en nuestra vida?
donde a las niñas les dicen quédate callada y no digas nada, y a los niños les dicen ve para adelante, dale con todo porque eres el dueño del mundo. Pues es que es irreal pensar en una educación sexual integral que no tenga esta mirada o esta perspectiva. También poner sobre la mesa que con la violencia y el terror dejamos de existir para sobrevivir. O sea, cuando tenemos y vamos a pensarlo en cosas muy concretas, ¿qué pasa con una cría que de pronto le tiene miedo a mamá, a papá, a sus hermanos mayores, a sus abuelos, a sus tíes, que no tiene con quién hablar en casa, que está viviendo violencia sexual por parte de alguien dentro del vínculo familiar o con alguien en la escuela, y que además se le exige que dé para adelante, que estudie, que saque buenas calificaciones y que siga obedeciendo? Cuando estamos en un proceso de violencia y sentimos tanto miedo porque además sentimos que no podemos defendernos, ya no hay una postura donde podamos tener conciencia de muchas cosas porque entramos en modo sobrevivencia. Y entrar en modo sobrevivencia desarticula todo lo que vivimos. Y es algo que vamos a escuchar mucho ante diferentes expresiones de las violencias. Que ojo, no necesariamente la violencia sexual es la que tiene mayor impacto. Ahorita vamos a ir un poco para allá, pero sí es una de las violencias que socioculturalmente nos da más miedo tocar. De por sí en México no se habla de las violencias, porque hay hasta chistes de la chancla voladora o del profe que ponía las orejas de burre o esas cosas y prácticas que han estado ahí, pero que justamente no tienen que ver con una cuestión de que nos lo tengamos de aguantar siempre. O sea, pensemos que a lo mejor hace 100 años o hace 110 años, era muy probable que a las mujeres en edad muy joven, empezando justamente la pubertad, los hombres nos robaran y nos violaran sistemáticamente para tener crías. Hoy lo vemos como una aberración, pero hace 100 años era algo que pasaba de manera constante y toda esta idea del amor y esas cosas no existían. Entonces, un poco lo que hemos normalizado no quiere decir que está bien, quiere decir que lo hemos normalizado. Y en ese sentido, mucho de las violencias que vamos viviendo, pues tienen que ver con este poder patriarcal que sustenta el control y el cuerpo de las mujeres y de los cuerpos feminizados. Es decir, no solamente tiene que ver con ser hombre o ser mujer. Un cuerpo feminizado es el cuerpo de una persona que tiene 5 años y que no tiene voz y que no tiene autonomía. Un cuerpo feminizado es de una persona de 85 años que ha tenido a lo mejor un deterioro por el proceso de vejez, pero que entonces no vale y no tienes voz y no te decimos y no te tomamos en cuenta para que tomes decisiones sobre tu vida o sobre tu muerte. También los cuerpos feminizados son los cuerpos que pueden ser violentados de manera sistemática. Las personas pobres, las personas que están en situaciones de explotación. También estos cuerpos feminizados, pues son, por ejemplo, los cuerpos de las personas que no entran dentro de las estructuras de la cis heterosexualidad, es decir, lesbianas, trans, un montón de diversidades, personas no binarias, gender queer, de mi mujer, de mi hombre, hombres trans, mujeres trans, es decir, todos estos cuerpos y papeles que no entran, o incluso las personas que no estamos en relaciones monógamas y que lo decimos abiertamente. Entonces, necesitamos pensar que más que esta cuestión de hombre-mujer tiene que ver con un sistema que nos dice qué valores, qué recursos y qué miradas son las que valen y cuáles son las que no valen, ¿no? ¿Qué vidas importan y cuáles vidas no importan? Porque no es lo mismo pensar en la vida de las personas que trabajan explotadas en la mina que la vida de las personas que se gastan un montón de dinero para hacer un viaje submarino, porque son quienes tienen el poder económico. Ahí también hay una cuestión de feminización y que esto es importante recolocarlo, porque además estos cuerpos feminizados son
para disponer de ellos, para complacer, impulsar y proteger y cuidar al poder patriarcal. Es decir, es algo que se va a utilizar para que el sistema siga siendo igual. Y por eso es obedece, cállate, tú tienes que hacer esto. Y entonces pareciera que nos volvemos en cosas en este proceso y es el tercer punto, que es estos cuerpos son cosificados o instrumentalizados. Tú me sirves para obtener dinero, tú me sirves para tener aprobación, tú me sirves para que la gente me mire, tú me sirves para decir que estoy cumpliendo con el papel que el sistema me ha impuesto. Y por supuesto que tiene que ver con este lugar donde hay un machismo sistematizado, hay una cuestión donde se esclaviza desde las relaciones vinculares como la familia, donde por un lado los hombres en machismo, los hombres son mejores que las mujeres o los valores masculinos son más importantes que los valores femeninos. Un ejemplo muy clarito, en nuestra sociedad se privilegia con muchísimo el tema del pensar. El pensar es una característica de lo masculino en nuestro contexto, mientras que el sentir es una característica de lo que consideramos femenino en nuestros contextos. Entonces, más o menos por ahí va siendo esta situación. En cuanto a la familia, pues claro, primero están los hombres por encima de las mujeres y por último, les hijes, ¿no? O las hijas. También que se les vea las infancias y acuérdense que infancia quiere decir quien no tiene voz, ¿no? Por eso es tan importante también cuestionar nuestros discursos y la forma en la que vamos hablando y cómo a las crías que se supone tendríamos que acompañarles y cuidarles para que se desarrollen, pues en realidad se han convertido en propiedad de las adultas. Haces lo que yo te digo, como yo te lo digo, porque ese es tu papel en la vida y esto genera justamente una educación sexual violenta, precaria y muchas veces con ideas que son muy prejuiciadas y culpígenas y que siguen sustentando y favoreciendo las violencias. Y esto es importante porque la historia habla de lo social, política y emocionalmente correcto de acuerdo a un contexto determinado. Es decir, no solo tiene que ver con lo que la sociedad y lo cotidiano nos van diciendo. Es decir, acá yo hago un lanzamiento en el libro de preguntarnos qué cosas fueron correctas en nuestras historias, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi crianza era emocionalmente correcto obedecer a las personas adultas, aunque fuera completamente irracional lo que estaban diciendo. Y entonces las crías, por ejemplo, no teníamos derecho a demostrar enojo, molestia, diferencia, disidencia. Y eso es un lenguaje o una perspectiva de lo que es correcto y incorrecto y entonces vamos por la vida repitiendo esos patrones. Y acá por eso también es importante, perdón, es importante pensar en cómo nos hemos olvidado de cómo vivimos nuestra infancia. Infancia o crianza, porque puede ser cualquiera de las dos. O sea, ¿qué tanto yo tuve un entorno donde no tenía posibilidad de cosas, entonces solo tenía que obedecer para salvarme o para sobrevivir? ¿O tanto, en realidad tuve un proceso de acompañamiento creativo, amoroso, de sostén, de seguridad, para poder desarrollarme y estar en un mejor contexto? Y que claro, también es importante ver que no es lo mismo mirar las cosas desde abajo y desde adentro que desde arriba y desde afuera. Es decir, no es lo mismo cuando estamos en medio de la situación que cuando lo vemos desde un lugar de privilegio. Y esto va a ser muy importante cuando hablemos de las violencias. Algo que escucho mucho en terapia es esta parte de la diferencia entre ser vulnerable y vulnerada. Las personas generalmente dicen en terapia, es que yo no quiero ser vulnerable, ni quiero sentirme vulnerable. Y ojo, todos los seres vivos somos vulnerables. Y somos vulnerables porque algo nos puede pasar. Desde que las células que nos conforman están reproduciéndose en la gestación, podemos no desarrollarnos, ¿no? Eso es ser vulnerable.
Todas las personas podemos morir, todas las personas podemos perder relaciones, puede cambiar nuestra situación. Esa es la vulnerabilidad, ¿no? Cuando hablamos de ser personas en vulneración, quiere decir que alguien está haciéndonos daño. Que ojo, porque justo la violencia sexual no es algo que nos pase, es algo que alguien hizo, algo que alguien omitió, algo que alguien cayó, algo que alguien protegió, algo que alguien también fue impune en ese contexto. Entonces, cuando hablamos de ser vulnerada es porque alguien ha transgredido todos mis derechos, ¿no? Alguien que tiene mayor poder en cualquier ámbito de nuestra vida y que entonces desde ahí ejerce esta violencia. Y mucho el tema de la violencia sexual o las violencias sexuales tienen que ver con un ejercicio de poder. Uno, o porque te lo ganaste, porque me provocaste, ¿no? Echaste tanto pleito, dijiste tantas cosas, que entonces voy y te lastimo, ¿no? ¿Por qué me gritas y te pego, ¿no? ¿Por qué me respondes y te lastimo? O la otra puede ser con que me siento tan poca cosa que la única forma de demostrar que tengo poder es haciendo mierda al resto de las personas. Entonces, creo que es muy importante hacer esta diferenciación porque entonces en una parte, en esta vulneración, una persona o grupo de personas o instituciones o sistemas son responsables de lo que estoy viviendo, mientras que la vulnerabilidad existe en todos los seres vivos. Los árboles se van a morir, los perros, los leones, y bueno, si además conviven con la especie humana, que es la más depredadora, ya tuvimos ahí una cosa muy complicada. Y esto es importante porque nos dicen Johan Galtung, sociólogo noruego, matemático, que es la persona que tiene más estudios sobre la paz en el mundo. Él nos dice que el problema es que la violencia generalmente la vemos como este iceberg, donde solo vemos el pedacito que está arriba. Pero que este pedacito que está arriba, que es el comportamiento, las violencias que vamos observando, en realidad se sostiene desde una violencia cultural, que es este mar, que podemos ver que es muy amplio y que va validando todas las violencias. Es que, claro, no deben quejarse, es que hablen poquito, es que negocien. Generalmente a las mujeres se nos pide que negociemos. ¿Cómo vamos a denunciar las violencias que nos atraviesan si nos dicen que esos no son modos? Mientras que si un hombre se defiende y pone fuerza, bravo, hay que aplaudirle porque se está defendiendo y está siendo fuerte. Y eso también es muy importante considerarlo porque tiene que ver con los aprendizajes de todo este entorno que vamos teniendo, pero que además opera solo en ciertos contextos socioculturales. No es así en todo el mundo, se parecen y más bien es qué pasa que seguimos pensando en estos términos tan absolutistas y tan negacionistas de las violencias, que aquí tenemos el ejemplo también de Giselle Pelicot, esta mujer francesa que fue violentada sexualmente de manera sistemática por más de 80 personas y que en realidad fue su esposo quien la grabó y que además de pura chiripa se enteró de esta situación y fue por una investigación hacia este hombre que había estado tomándoles fotografías a las mujeres en centros comerciales, ¿no? Y vemos cómo hay mujeres que han ido a decir que estos hombres que violaron, que están grabados en videos, a una mujer que estaba completamente anestesiada y que pagó repercusiones importantes en su corporalidad, pues que eran hombres buenos. Y claro, esto es muy importante porque la violencia no es de personas buenas o malas. La violencia tiene que ver no con el Chapo Guzmán o no con el narco. La violencia tiene que ver con personas que hemos aprendido el sistema de una manera tal que no la cuestionamos. Un poco el ejemplo de la ranita, ¿no? Esta ranita que si la ponemos en una olla con agua y le empezamos a subir paulatinamente la flama, se va a acostumbrar. Entonces, ¿cuántas personas y mujeres no han eh, no han podido denunciar porque han creído que el papel es aguantarse y bancarse todas las violencias? Y pues desde ahí también está como la base de este gran iceberg, es esta parte eh, de esta
violencia estructural que tiene que ver con la negación de necesidades y en general con la violación a derechos humanos, ¿no? Cuando se castiga solo a ciertas personas, cuando se criminaliza a las mujeres por las violencias sexuales, cuando los MSPs no hacen el trabajo. O sea, cuando hay toda esta diferenciación de trato y esta discriminación o estas discriminaciones. Entonces estamos hablando justamente de violencia estructural y esta violencia estructural pues tiene que ver con estos arreglos sociales en donde a algunas personas se les genera mucho más daño y esta violencia estructural pues tiene que ver también con una cultura de la violencia, ¿no? Donde pensamos que la violencia es la única forma de respuesta y pues que no, ¿no? En realidad el problema es que como no hemos aprendido a resolver y queremos además evitar los conflictos, pues eso nos coloca en una situación de mucha dificultad. Y pues desde ahí me voy a pasar a la otra, sí. Pensar que de pronto confundimos temas como conflicto, agresión, em, eh, enojo, miedo, frustración, impotencia, y en realidad estos entes son diferentes, o sea, y voy a quedarme sobre todo en agresión y violencia. La agresión tiene que ver con una respuesta de sobrevivencia de cualquier ser vivo. Una rosa tiene una respuesta agresiva cuando tiene espinas. Esa es una forma de agresión. Me estoy protegiendo. Una agresión es, si me estás lastimando y me haces daño, te voy a regresar el golpe porque necesito protegerme. Y eso no es algo malo. Y la violencia, en cambio, tiene que ver con este proceso de construcción sociocultural donde hay una jerarquización real o simbólica. Yo me creo que sé más que tú, o yo me creo que tengo la verdad por sobre de ti, o yo me creo que lo mío es bueno y lo tuyo es malo. Y entonces desde ahí lo que hago, desde estos sistemas ideológicos, desde la forma de pensar, te transgredo. Y lo que busco es imponerte, controlarte, someterte, dominarte, que obedezcas y que hagas las cosas por obligación. Es una relación que tiene direccionalidad e intencionalidad. No violentamos igual. Hay cosas que hacemos con las personas niñas o en crianza que no hacemos con las personas adultas. Y ese es el primer referente de una mirada adultocéntrica. Pensamos que las crianzas nos pertenecen y son cosas, y muchas cosas que hacemos con las crías no las hacemos con las personas adultas. ¿Por qué? Porque sabemos que está mal. O sea, no, si vemos a una persona adulta, no le diríamos y le estaríamos jodiendo con, es que estás mintiendo y haces daño, y mientes y haces daño y tienes que decir toda la verdad. Usualmente lo que escuchamos y sabemos que pasa es que las personas adultas mienten sistemáticamente a las crías, pero pretenden que las crías no digan ni una sola mentira y eso es doble moral. Por eso es importante pensar cómo también estos procesos tienen que ver con una construcción de las violencias. O cuando les decimos de sus cuerpos, o opinamos de sus cuerpos, o les pendejeamos, o no les miramos a los ojos, o no los reconocemos con recursos, o les apresuramos para que hagan las cosas como queremos. Todo eso tiene que ver con esta parte de las violencias y esta violencia o estas violencias se basan justamente en desigualdades, es deliberada, intencional, dañina, transversal, progresiva y dinámica, y no solo es por lo que hacemos. La violencia también tiene que ver con lo que omitimos y también con lo que permito. Si yo veo que están lastimando a una cría al lado de mí y lo que digo pues es que no es mi cría y no meto las manos, ahí estoy permitiendo cosas o estoy omitiendo cosas. Y esto también es muy importante reconocerlo porque las violencias son responsabilidad de todas las personas. Y me voy a ir, esto es parte de las violencias, ya lo hemos hablado, esto es muy importante. Eh, Respondemos de manera normal ante situaciones anormales, es decir, mucha de la sintomatología que tenemos, muchas de las cosas en las que respondemos ante la vida
no tienen que ver con que tengamos un problema. La gente llega a los espacios de terapia o a los espacios educativos diciendo, algo tengo mal, pero lo que no estamos hablando es que no es que las personas estemos mal. Si yo tengo hambre, si me han pendejeado toda la vida, si no hay reconocimiento, si no tengo una red segura para mi desarrollo y crecimiento, voy a intentar hacer algo para cuidarme. Y entonces lo que estoy haciendo me protege. Guardar silencio puede ser una respuesta normal. Pelear puede ser una respuesta normal. Paralizarnos también. Y más bien acá lo que es importante es ver que dependiendo del entorno en el que vivimos, se van a penalizar o no esas respuestas y que ese es el tema que hay que poner al frente y al centro. Que dependiendo del contexto vamos a darle significado a la realidad que vivimos. Sabemos que las sociedades que tienen mayor devaluación y mayor humillación hacia las crías y que además se permiten más los castigos en términos emocionales y en términos físicos, son aquellos países que tienen mayor índices de cárceles, también tienen mayor índice de personas en situación de encarcelamiento por crímenes muy, muy, muy violentos y brutales. Entonces, el tema tiene que ver con esto que nos han enseñado en nuestro entorno. Y bueno, pues pensar que hay un montón de violencias que se van cruzando, que en realidad muchas veces en este adultismo o adultocentrismo no reconocemos estas violencias porque generalmente pensamos que nuestra mirada es la buena, ¿no? Y generalmente lo que hacemos es acallar y negar la experiencia de las crías. Hay una colega que está en Maca, que ella trabaja en hogares de acogida en Alemania, y nos cuenta que parte de la respuesta que hay del Estado es que nos dicen que para hacer trabajo con las crianzas, pues lo que se plantea es, dile a 7 personas antes de paralizarte. Es decir, a las crías lo que se le dice es, tienes que decirle a 7 personas adultas diferentes antes de darte por vencida en caso de una situación de violencia. Y esto es bien importante. Porque estas campañas de date cuenta, ojo y di, sí, pero ¿qué pasa si le digo a una maestra que le dice a mi mamá y mi mamá ya sabe y entonces lo que hace es encubrir? Y eso lo vamos a escuchar en un montón de historias. Una consultante y que ella da testimonio para este libro súper valioso, súper contundente, va contando cómo incluso la ginecóloga cuando era niña sabía que había situaciones de violencia sexual y nunca denunció. Lo sabía su mamá, lo sabía la escuela, lo sabía la ginecóloga, lo sabían las hermanas de la mamá. Y todo mundo se hizo güey. Y ella vivió violencia sexual desde los 5 años hasta los 21 por parte del esposo de su mamá. Y entonces, de ahí que venga también tan importante este reconocimiento de cuando vemos estas situaciones, cómo les respondemos. Incluso, cómo respondemos a las crías cuando algo de lo que están diciendo no lo queremos escuchar por la razón que sea. Y generalmente la respuesta es que les tratamos desde la violencia también. Ay, perdón. Voy a saltar esta de acá. Y pues desde este lugar, pues también un poco pensar que cuando hablamos de violencia hacia las crianzas, Boris Cyrulnik le llama tortura infantil o tortura hacia las niñeces, es que no solo es esto que generalmente pensamos de los golpes, ¿no? O sea, toda la violencia hacia las crías lo que hace es lastimar el desarrollo o el potencial desarrollo en cualquier área de su vida y amenaza justamente su bienestar. Y entonces tenemos maltrato físico, negligencia y abandono físico, maltrato, negligencia y abandono emocional, violencia sexual como explotación o sin fines de explotación económica, maltrato perinatal, revisiones de virginidad, obligar a personas menores de edad a continuar con embarazos no deseados, parentalización, que es esta parte donde las crías tienen que ir resolviendo cosas que les tocaban a las personas adultas, cuidar a mis hermanos, escucho los problemas que hay en casa,
intento no dar problemas para que no se peleen, intento evitar que mi papá consuma sustancias o alcohol, intento resolver todo aquello que le tocaría a las personas adultas, entiendo que se tienen que ir a trabajar y entonces yo me hago cargo de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Violencias por razones de género hacia crianzas, maltrato institucional, mutilación genital durante la crianza, síndrome de Munchausen por poderes, ser testigos de violencias, violencia vicaria, que es esta violencia en donde ponemos a las crías como un lugar de sostén de las problemáticas de otras personas, en donde a lo mejor yo con tal de castigarte, lastimo a la cría. Esa es una forma de violencia vicaria. Y en casos extremos son estas personas que terminan asesinando a sus crías para darle una torre a esa otra persona que tiene otra pareja o que está haciendo una vida diferente después de la separación. Y en último caso, que es lo más extremo, infanticidio, feminicidio infantil o filicidio. Entonces, es muy importante esta parte porque entonces no es solo un elemento que nos lleva a las violencias. Generalmente cuando llegamos a la violencia sexual es porque muchas otras violencias están atravesando y se han atravesado de manera sistemática y porque no ha habido un entorno de protección y de seguridad para las personas que están en las crianzas. Y ojo, como les decía hace rato, usualmente pensamos que lo que da mayor impacto traumático es la violencia eh, sexual. Hoy sabemos que la violencia que más impacto deja es la negligencia. Y entonces esto es muy importante, ¿no? O sea, porque más bien a veces lo que va pasando es que tenemos una experiencia de violencia que se cruza con otras que son más fuertes, pero todo le echamos la culpa y tenemos discursos como ya te echó a perder la vida, ¿no? Ese tipo de cosas que en realidad no permiten cuidarnos. Y pues también pongo sobre la mesa la diferencia entre consenso y consentimiento. El consentimiento es cuando a una cría le decimos, si no me dices toda la verdad, te voy a pegar. Y entonces la cría, como no puede darse cuenta hasta dónde vamos a llegar, muy probablemente consienta. También consentimiento es cuando alguien nos asalta y nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, dame todo lo que tienes o te mato. Consentimos y se lo damos. No quiere decir que estemos en una situación de equidad o de horizontalidad que nos permita tomar una decisión consciente. El consenso es un compromiso donde estamos en equidad de condiciones, es horizontal, estamos en equidad, hay una convicción, podemos hablar, es desde la libertad, desde el contexto, podemos regresar, lo reflexionamos, es impermanente, sabemos lo que va a implicar y generalmente hay colaboración y respeto, pero no hay ninguna amenaza de que algo cambie. Y entonces justo yo me pregunto, ¿cuántas cosas consensuamos con las crianzas? Les preguntamos qué quieren comer, les explicamos cuando van a la médica, a la dentista, les pedimos permiso para tocar sus cuerpos, sus cabezas, sus manos. Les respetamos cuando hay una situación de mucho enojo y frustración y les permitimos que lo vivan o solo estamos pensando en lo que queremos y en lo que necesitamos las personas adultas. Y pues justo pensar que toda violencia hacia las mujeres, intragénero, familiar, doméstica, maltrato infantil y violencia sexual es violencia de género. No toda violencia de género, intragénero, familiar, doméstica o hacia las mujeres es sexual y que no toda violencia de género es hacia las mujeres. Necesitamos hacer estas diferencias y pues también reconocer que podemos movilizarnos del lugar, ¿no? O sea, mucho de lo que nos pasa con el impacto traumático es que el trauma se guarda en el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo no entiende de la parte cognitiva, ¿no? En esta parte del trauma es aquello que yo necesitaba de contención, de seguridad y que no recibí. También tiene que ver con eso que me hicieron y cómo lo viví en mi mundo interno mientras sucedía y después. ¿Cómo se sentirá que una persona que me dobla o triplica el tamaño me jalonee? ¿Cómo será que una persona
persona que me doble o triplique el tamaño me vaya jalando, corriendo y me diga que me porte bien porque si no voy a ver cómo me va a ir. También esta parte hace que pensemos que el mundo es un lugar súper inseguro. Y el espectro del trauma nos va a hablar siempre de cuatro cosas. Por un lado, esta parte del puede haber trauma simple o agudo, o sea, cuando es una sola cosa. Agudo es cuando es una situación, pero que es muy intensa. También puede ser un trauma complejo, se le llama trauma complejo cuando vamos sumando experiencias. Me pegaba mi mamá, me pegaba mi papá, me pegaban mis hermanos, me pegaban mis maestros, me pegaban mis amigues. Ese es el complejo. Crónico también es el que va pasando de un lugar a otro y de desarrollo es cuando estamos en estos momentos críticos de desarrollo. Generalmente tenemos en cuenta tres momentos. El primero que es desde antes de nacer hasta los 6 años más o menos, después en etapa de pubertad y por último cuando las personas estamos gestando. Y esto es importante porque es cuando nuestro cerebro está un poco más blandito. Vamos chupando más del mundo y entonces esa experiencia que vamos teniendo va a tener un impacto mucho más fuerte. También está este trauma transversal que tiene que ver justamente con estas experiencias que se atraviesan desde un montón de lugares y está este trauma vicario, secundario o indirecto, ¿no? ¿Qué sentimos cuando sabemos, por ejemplo, de esta niña que está ahorita encarcelada, que se le pide dinero para que rezarse el daño del hombre que la violentó sexualmente? Pues a mí me genera mucha indignación y mucha rabia y me pregunto qué estamos haciendo y qué pasa con todas esas crías que están viviendo embarazos no deseados, no queridos, no pedidos y que el Estado no les está protegiendo de muchas maneras. Y entonces por ahí es importante un poco repensar estos elementos. Y por último, espérenme, porque esto creo que la hice muy larga. Bueno, acá es muy importante que cuando acompañemos a personas que han tenido impacto eh, de violencias, es muy importante decir, creo en ti y en lo que me cuentas. Lo que has sentido y sientes te ha protegido y protege es valioso y válido, ¿no? Es decir, tú has hecho lo que has podido hacer, sea lo que sea. Porque además acá hay algo, el ser humano es el único ser en el mundo que cuestiona sus formas de respuesta. Las otras especies humanas, digo no humanas, responden como tienen que responder ante las situaciones adversas que van viviendo. O pelean, o apaciguan, o se frisean, o evaden. Pero en el ser humano hay además una tasación bien diferente, porque se nos dice que si vivimos violencia sexual tenemos que ir a denunciar y tenemos que decirle a las personas, tenemos que defendernos. Pero si nos quieren quitar el celular, es dalo y tú decides si denuncias o no. Y entonces también por eso es importante ver cuántos mandatos tenemos acá y sobre todo en un país como en México, donde el nivel de denuncia es del 1% y el nivel de impunidad es altísimo. Entonces también por ahí necesitamos reconocer. También es muy importante regresar la responsabilidad a la persona de quien nos ha violentado. No hay manera de que hayamos provocado o favorecido la violencia sexual ni ninguna otra violencia. Y acuérdense, una cosa es la agresión y otra cosa es la violencia. También reconocer lo que nos pasa. Me duelo, me enojo, me entristezco con lo que tú estás viviendo. Nadie tendría que pasar para acá. Y justo reconocer, no podemos quitar lo vivido, pero podemos disminuir el impacto al cuidar de nosotras, de nosotros. Y Deb Dana, que es una persona trabajadora social que ha trabajado mucho con impacto traumático, lo que nos plantea es que cuando tenemos impacto traumático son como caminos que se van forzando. Cuando tenemos estas experiencias y entonces se repiten y se repiten y se repiten, es decir, no me escuchan, me dicen que yo lo provoqué, me castigan, me penalizan, eso va a generar una huella traumática. Pero también si construimos redes de amor
de cuidado, de respeto, de reconocimiento, de buen trato, de comunicación honesta y afectiva y efectiva, eso también va a poder ayudar a moldear otra vez nuestras experiencias en nuestra vida. Y es muy importante que si recordamos nuestra experiencia de vida, como fue mi niñez, cómo era la niña que fui, cómo era la adolescente que fui, qué necesitaba, y si somos lo suficientemente desobedientes con el sistema, vamos a tener un recurso súper importante para hacer acompañamiento psicosocial. Y este acompañamiento psicosocial pues nos va a proteger porque también necesitamos esto que llamamos una psicoterapia o acompañamientos feministas antipatriarcales, es decir, que rompan con estas estructuras de violencias. Y un poco el libro lo que va planteando es esto, ¿no? O sea, ¿qué otros recursos tenemos? Y también voy poniendo muchos ejercicios que a mí particularmente me han servido en el espacio terapéutico para accionar y colocarnos desde un lugar de pensamiento crítico, contextual, y que podamos no encontrar todas las respuestas, sino preguntarnos las cosas que necesitamos. Entonces, por ahí este planteamiento y pues claro, acercarnos al estudio de las sexualidades desde una mirada crítica, eh, también reconociendo lo que fuimos, lo que somos y seremos, pero también que este estudio de las sexualidades necesita ir ligado a los procesos sociocontextuales y por otro lado a las cosas que van surgiendo porque el mundo no es lo que era, o nos actualizamos o morimos. Y entonces pensemos qué nos está diciendo el que las niñas que están en movilidad obligada, que están cruzando por México en la bestia, vengan preparadas con anticonceptivos orales para no tener embarazos no deseados porque se están preparando para ser violadas. ¿Qué nos dice el hecho de que el aumento de violaciones entre pares esté ocurriendo desde nivel kinder hasta nivel universitario? ¿Qué nos dice el hecho de que en las universidades, por más protocolos que se estén haciendo, sigue siendo insuficiente para atender las violencias sexuales? ¿Qué nos está planteando el hecho de que sigamos teniendo crianzas eh, que están cursando la niñez y que tienen embarazos no deseados desde los 7 años? ¿Qué nos está diciendo que los feminicidios de las niñas y las adolescentes estén ocurriendo con una carga brutal, no solo de violencia sexual, sino de brutalidad en sus cuerpos y que también nos estén hablando de desechabilidad humana? Es decir, estas personas que son desechadas y que no solo pasa con las niñas y adolescentes, sino que se convierten en basura, porque lo que nos están diciendo es tú no vales. Y entonces me parece que más que respuestas, es mucho reconocer que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador, la persona que violenta, es la que está afuera, la que omite, la que protege, la que guarda silencio, la que es cómplice. Y esto es muy importante ponerlo al frente. ¿Y por qué este performance de las tesis del 2019 se volvió tan importante? Porque muchas, la gran mayoría de mujeres, hemos crecido con esta culpa de que era nuestra, de que lo provocamos, de que algo hicimos o algo no hicimos, pero no. La vergüenza necesita cambiar de lugar y de bando y por eso es tan importante pensar en este trabajo con las violencias desde la memoria, recuerdo lo que he vivido, desde la verdad, mi verdad, haciéndome responsable y haciendo responsable a las personas de mi entorno, buscando la reparación del daño, pero sobre todo pensando en la garantía de no repetición. ¿Qué estamos haciendo para que estas violencias no ocurran en nuestros entornos? Y a mí me parece que hablar en voz alta, decirlo, incluso pensar éticamente qué queremos hacer con las personas que sabemos que violentan, también es un acto súper poderoso. Yo particularmente he roto relación con cualquier persona de mi parentela que yo sepa que ha ejercido violencias con otras mujeres y también violencias sexuales, porque no tengo la disposición de seguir cuidándoles la cara, la imagen o el apellido a personas que han ejercido violencia de manera sistemática, porque no son hombres enfermos, porque no
no son hombres que no tengan conciencia, sino que son hombres que siguen ocupando los lugares de poder y que desde ahí siguen violentando porque no quieren pedir privilegios. Y bueno, pues por último les dejo esta pregunta, ¿no? Así como hay una huella de carbono que tiene que ver con todas esas cosas que depredan en nuestro entorno y que nos hacen daño, pues cuando tomamos conciencia de la huella de carbono, a lo mejor consumimos menos plástico, no compramos pantalones rotos, cuidamos más los textiles que usamos, no compramos ropa barata que termina contaminando el desierto de Atacama o que termina contaminando Tailandia, o intentamos reutilizar o reparar las cosas, y eso le da un poco de aire al entorno. Eh, de la misma manera pienso que hay una huella de violencia y entonces que las preguntas serían, ¿cuál es la huella de violencia que yo he dejado en mi vida, en otras personas, en el mundo que habito, en mi cotidiano? Y a partir de ahora que voy reconociendo las violencias, ¿cuáles son o cuál es la huella de violencia que quiero dejar? ¿Quiero seguir dejando esta misma violencia o no? Y pues darnos contención porque el mundo está muy adverso y necesitamos dar para adelante y las crianzas nos necesitan desde un lugar muy digno, pero también las personas adultas. Entonces, pues si les interesa el libro, échenle una revisada. Es un libro, insisto, que no está escrito en primera persona, sino es una voz, una suma de muchas voces y que la intención es justamente acercarnos desde un lugar de cuidado, de respeto, pero también de dignidad y resistencia y de decir, no tenemos por qué agachar la cara. Soy sobreviviente de violencias sexuales, acá estoy y sigo dándome una vida digna. Y me parece que eso ya es un montón. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Me dejas un montón de reflexiones, de conceptos, de formas de mirar este fenómeno que sí nos rebasa y que tenemos que empezar con esa pregunta hacia nosotras, ¿no? ¿Qué huella de violencia he ejercido? Tengo mucha claridad con eso y hacia dónde quiero moverme. Gracias. Vamos a compartir algunas de las preguntas. Juana Sánchez, pues justo la pregunta es cómo podemos tener acceso a tus libros para poder compartir con nuestros estudiantes. Bueno, pueden conseguirlo en Editorial Pax. También entiendo que está en algunas librerías del sótano, está también en Gandhi. Entonces, pues si preguntan ahí es donde pueden encontrarlo. Estaba también en Amazon, pero ya se agotó. Estaba en librerías Gonville, pero ya se agotó. Y en el Péndulo también ya se agotó. Entonces, más bien, o con la editorial, o con el sótano, o con Gandhi es donde todavía pueden encontrar ejemplares del libro. Pues a buscarlo. María Aurora, ¿tienes alguna? Pues fuerte la propuesta, definitivamente. Creo que da muchísimo para reflexionar. Fue así como muy rápido para mí. Esta es la segunda vez que lo escucho y pues hay que leerlo para reflexionar. En algunas cosas estaremos de acuerdo, en algunas cosas no estaremos de acuerdo. Y yo creo que ese es lo rico de hacer una propuesta valiente como la tuya, Carla, porque sí me parece muy, muy valiente la propuesta, muy diferente. Pues ojalá que sirva y que no importa que estemos de acuerdo o no, sino que nos podamos respetar y que podamos cuestionar el ejercicio de nuestras violencias. Me parece que de eso se trata. Claro. ¿Preguntas, María Aurora? ¿Tienes alguna en... Muchas felicitaciones, Carla, muchas felicitaciones. Dice Edith Ramírez, ¿hay algún material muy digerible, corto, para identificar señales de alarma en nuestros alumnos? Está muy complicado y les voy a explicar por qué. Actualmente el contexto en el que vivimos tiene un cruzamiento de tantas violencias que es muy difícil identificar qué señales son. O sea, por ejemplo, el impacto traumático, algo que pasa mucho con las crianzas, que empiecen o que regresen a orinarse o a defecarse cuando están durmiendo. Ujú, Pero esa señal puede ser una señal de angustia porque pasan mucho tiempo en soledad. Hay crías, por ejemplo, que nos están diciendo que el contenido que ven en redes les genera mucho malestar y muchas pesadillas, porque además lamentablemente el tema de los cuidados está
muy precarizado. O sea, muchas veces se les da la tableta o el teléfono porque no hay personas que estén acompañando. Entonces, una misma señal, antes había como síntomas que nos decían que podía ser. Yo diría, la única forma de saberlo es, por un lado, poniendo el tema en la mesa. Y les voy a hablar de mi historia. Cuando yo hablé de mi historia o de mis historias de violencias sexuales con mis pares, con mis primos, algo que pasó y fue bien bonito y con mi hermano, es que empezamos a hablar de lo que nos habían hecho. Y entonces ya no se quedó en el silencio y pudimos ir conectando cosas de las historias, ¿no? A mí me pasó, yo lo viví así, esto me costó trabajo. O sea, creo que más bien es cómo vamos poniendo los temas en la mesa de tal manera que podamos ir tocando, por más doloroso que sea, por más duro, y que en algún momento caerá. Yo siempre lo que sugiero es que pongamos material para poder mirarlo desde un lugar crítico. O sea, las crías, si les ponemos textos, si les ponemos películas, generalmente lo entienden y lo cachan a la primera, ¿no? Cuando les decimos, esto es violencia, dicen, mi mamá me pellizca, mi papá me empuja, mi papá no le habla a mi mamá se desquita con nosotros. O sea, regresemos el poder a las crianzas. Las crianzas tienen saberes y tienen poderes, porque además yo siempre digo, las crianzas tienen superpoderes porque qué niñez y adolescencia podía sobrevivir a este mundo sin tener superpoderes. Ya la tienen muy difícil. Entonces necesitamos confiar en esos superpoderes, pero también yo diría recordar los nuestros. Nuestros superpoderes nos hicieron estar hoy con vida y nos hicieron poder narrarnos y contarnos desde otro lugar. Eso que hice allá y entonces me protegió, me ha permitido sobrevivir, y creo que reconocer estos lugares también nos da un empuje diferente. Sin duda, hablar, traer a la mesa los temas, porque el silencio solo guarda el malestar, no le das ni cauce ni dirección a las emociones, ni a reestructurar lo que viviste y cómo lo estás procesando, ¿no? Ujú, Se queda ahí tapado haciendo daño, ¿no? ujú, ujú. Nos dice Rembrandt Roger Humerés Colque. Gracias, Carla. Te seguimos desde La Paz, Bolivia. Gracias por compartir. Muchos abrazos. Muchas gracias, un placer, y pues que esto vaya creciendo, ¿no? Necesitamos recursos en muchas partes. Gabriela Chen Licona, como siempre, una delicia escucharte, querida Carla. Sigo aprendiendo de ti. Un abrazote. Muchas gracias, Gaby, un abrazo grande para Puebla. Genial. Pues la mayoría son felicitaciones, la mayoría son así como gracias, un gran tema, se quedan con muchas tareas también. Y sí, pues nada, agradecerte y pasar a la parte de los anuncios parroquiales que decimos acá. Para quienes nos ven por primera vez, seguro este chico de Bolivia nos está viendo por primera vez. Bueno, nosotras somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para Docentes. Tenemos webinars todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. También nos pueden encontrar en nuestro canal de Telegram, Educaréis, en nuestro Facebook, Educación Integral en Sexualidad, en Instagram, Educaréis-GESAC. Todos estos webinars los pueden ustedes revisar en nuestro canal de YouTube que se llama Educaréis. También tenemos grupos de WhatsApp en donde pueden recibir las invitaciones a todas nuestras actividades. Tenemos un correo electrónico educareis3@gmail.com, TikTok y nuestro Google Site. Les invitamos a que sigan nuestras actividades. Bien, y por último, contarles que de la mano viene un tema importante también, violencia crónica y desaparición forzada de niñas y mujeres adolescentes en el noreste de México.
y tendremos a Daisy Hernández Moreno conversando sobre esta investigación que también forma parte de un libro que se llama Infancias imputadas, adolescencias en riesgo. Así que pues daremos continuidad a estas investigaciones y a este compartir sobre la violencia en nuestro país. Pues dejo de compartir y agradecerte mucho, mucho. Vamos cerrando. Pues muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias, un placer por la invitación y pues que sigamos tejiendo redes y recursos para acompañar las necesidades que tenemos en este momento de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Cerramos la transmisión.